Hola, aspirante a crononauta. Bueno, ya estamos en I12. I en inglés. Muchas veces me lo pregunto, ¿qué le pasa a estos ingleses? ¿Por qué dicen I? No lo sé, I. Se refieren al yo. Está, quizás porque está ese famoso dicho que no pain, no gain. O sea, si no hay dolor, no hay ganancia. Bueno, tantos delirios así de la fuerza bruta, ¿verdad? O sea, de gente que está fuera de frecuencia de tiempo, entonces están enraizados en frecuencias falsas que hace que su energía vital se vaya al carajo. Por eso, si por ti erra, T en ti erra y te entierra en la tierra. O sea, la letra T es la fuerza vital. Entonces, si por X razón estás fuera de sintonía, por vos, o sea, por ti, erra. Inevitablemente, la vida va a errar porque tu conciencia, tu psiquis, tu mente está fuera de sintonía. Entonces, todo lo que hagas va a ser tóxico. Entonces te vas a terminar creando un mundo tóxico, en el cual los tóxicos de ese mundo van a ser alegoría a la violencia, a la fuerza, a la guerra y a la sodomización del otro a través de la fuerza bruta. Está que la fuerza bruta no es más que la fuerza vital mal aplicada, la fuerza vital en mal funcionamiento, o sea, en TR, en TR. ¿Ok? Entonces, volviendo a la letra I, estamos en I12. I12 es cuando llegamos al tono 12 con la primera onda encantada desde la letra A. Si le sumas 12 a esa letra, vas a llegar a la letra I. Y se está produciendo la maduración del procesamiento de datos. Acordate que de 1 a 20, los 20 sellos también nos están definiendo las 5 células de tiempo. La primera es para iniciar el procesamiento de datos, o sea, la entrada. La segunda es para almacenar esos datos, o sea, es el almacén de los datos. La tercera es el proceso de los datos. Ahora estamos madurando el proceso de los datos. Y mañana comenzamos la salida de esos datos. ¿A dónde? A la matriz, que eso va a ser los 4 días finales, desde la letra J a la letra Z. Entonces, en el día de hoy, que es un día de maduración, lo que vamos a madurar fue todo lo procesado durante los 3 días anteriores, desde que comenzamos con la letra P hasta que concluimos hoy con la letra I. Entonces, en el día de hoy tenemos básicamente esto. Primero, es un día de universalización. Vamos a estar universalizando. Está porque es un día para cooperar. Entonces, yo coopero con el fin de influenciar. ¿Por qué influenciar? Porque esa es la acción directa que tiene la letra Z sobre la vida. Es para influenciar. Porque la letra Z es dotada de un poder muy especial para los humanos que se llama libre albedrío, y eso nos da la posibilidad del sí o el no. Entonces, si esta cronomeditación la estás haciendo para poder obtener tu propio tiempo y ser dueño de tu tiempo, entonces los días que son I, es muy importante que esos días los hagas muy conscientemente para poder madurar el proceso de datos que has tenido, porque ese día tu poder es el libre albedrío. Ahora, en realidad es lo que va a estar sucediendo alrededor tuyo. O sea, el yux de cada día es el yux del planeta Tierra, del mundo que tenemos creado en nuestros sentidos. Por lo tanto, el día de hoy, lo que se está recreando sensorialmente en vos se va a crear con las sensaciones como si fuese producido por el yux I12. Pero acordate siempre que dentro tuyo la energía de nacimiento va a ser la que vas a desarrollar hasta el fin de tu vida. Por lo tanto, el día de hoy, si vos sos un J5, un alma J5, tu alma siempre va a ser factorizada con J5 hasta el día de tu muerte. Pero fuera tuyo las sensaciones corresponden a la del día. Entonces, el día de hoy, tu energía destino, tu yux destino, está generando la factorización de energía de tu cuerpo entero en relación con aquella del afuera tuyo. Ahora, acordémonos de que el afuera tuyo no existe.
es una recreación sensorial dentro de tu cuerpo. Acordate que yo ya te comenté cómo es la creencia cronocrática. Solo existe un alma madre, corresponde a un cuerpo raíz, en donde esa alma madre procesa los datos de todas las otras almas que creen existir en planeta Tierra, siendo las ideas autoexistentes, o sea, las personas, de las formas físicas de los semejantes del cuerpo raíz. Si el cuerpo raíz es humano, obviamente todos los semejantes somos humanos y somos dotados del famoso libre albedrío para poder tomar decisiones del sí o el no de cada instante presente de nuestra vida. Por lo tanto, el día de hoy es muy importante que tengas en claro que todo lo que te va a suceder, el mundo va a estar influenciando sobre vos. ¿Ok? A través de las sensaciones que percibís del mundo, porque esa es la energía que se va a estar produciendo en el mundo. Que a su vez el libre albedrío va a ser común a todo lo que veas alrededor tuyo. Y que eso a su vez, si sos una persona muy empática con todo lo que te sucede afuera tuyo, vas a absorber, vas a tomar cualidades del yux del día, las vas a hacer carne en vos, quieras o no. Aunque no seas empático, tu cuerpo está produciendo el mundo fuera tuyo. Entonces, en realidad, tu cuerpo hace una variación de las sensaciones para que algunas sensaciones vos creas que son de cosas que tenés proyectadas en el afuera de tu existencia, de tu cuerpo físico, y otras que son de tu cuerpo físico. Pero tanto el afuera como el adentro tuyo está siendo producido por vos mismo. ¿Ok? Porque así es como se produce al cuerpo raíz. Acordate, el cuerpo raíz es solo una chispa que muy rápidamente recorre una grilla tridimensional del diseño de un cuerpo físico. Cuando completa esa cubicación de haber estado en todos esos cubitos, que cada cubito representa una partícula subatómica de ese cuerpo, cuando completó la cubicación de ser todas las partículas subatómicas de ese cuerpo, la chispa se convierte en la conciencia despierta de ser ese cuerpo, se convierte en la persona de ese cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo raíz. Pero mientras la chispa está recorriendo el cuerpo, está leyendo la base de datos de la creación, en la cual hay otros 8.000 millones de yoes de ese mismo cuerpo, creyendo ser los yoes de otros cuerpos. Y esos somos nosotros, los humanos, sus semejantes. ¿Por qué? Porque el libre albedrío es común al ser humano. Y el ser humano es mano. Significa, viene del día de ayer, que estuvimos jugando el juego de la vida. ¿Cuál es el juego de la vida? Ser feliz, hermano. Y la U significa amor. Significa para amar. La U es una orden, es un yux, es un sello también, y te dice que es para amar, la letra U. Entonces, mano significa con manos. Tenemos manos y con estas manos podemos embellecer el arte del mundo. Con estas manos hacemos el bien, con estas manos acariciamos, con estas manos hacemos todo. Incluso hacemos lo que no tenemos que hacer cuando estamos intoxicados y fuera de sintonía, que es, por ejemplo, ser agresivos, violentos, hacer la guerra, matar al otro y hacer un montón de bestialismos que no tienen nada que ver. Ahora, está bien matar a un animal para comérmelo, y sí, yo vivo en el campo, a veces mato un cordero y me lo como, pero eso es parte de la naturaleza de la vida, por lo menos en la intrínseca en la que estoy embebido en este momento en planeta Tierra, que si por tierra te entierra la Tierra. Entonces es un mundo tan psicológicamente bien diseñado en todos los idiomas cronocráticamente, porque si lo ves desde otro lugar no lo vas a entender al mundo. Está entonces. El día de hoy aprovecha todas estas cosas que yo te voy diciendo. Te voy diciendo un poquito de esto, un poquito de aquello y un poquito de lo otro todos los días. Voy mechando un poquito entre el yuxismo, el conocimiento cronocrático y el legado de los antiguos mayas, porque no nos tenemos que olvidar que este conocimiento cronocrático fue revelado inicialmente por gente del calendario maya, ¿ok? Que tomaron esto de su maestro, que también fue maestro mío, José Argüelles, tomaron esto de él porque él pensaba que estaba recibiendo esta información de Pléyades y de Arturus, de otros mundos. Obviamente es de la generación de los que creen en extraterrestres y en todo ese cuento. Entonces él en sus meditaciones, él pensaba que estaba siendo dotado por la energía cósmica y estaba recibiendo la gran información de cómo estamos programados. Hasta que me conoció a mí en el 2005, tuvimos una charla y se dio cuenta de que en realidad solo somos
un solo ser que tiene creado alrededor suyo el mundo planeta Tierra y solo existe el mundo Tierra y no existe nada más. No existen extraterrestres, no existen demonios, no existen nada, nada, nada de todo lo otro. Sí existen flujos espirituales de todo tipo, el espíritu es lo que me habita y es lo que yo aliento a que salga de mí y se convierta en las otras cosas, pero no es nada extraño, no es nada malo, todo eso está bueno si lo estudias cronocráticamente, porque al estudiarlo cronocráticamente hay un orden perfecto de los 260 yux cuyos mandatos programan la existencia para que el ser se convierta en la vida y siempre para amar. ¿Ok? Y el día de hoy, además, para influenciar. Entonces, que lo que hoy logres poder influenciar o lo que el mundo te logre influenciar en ti sea de lo mejor, porque vas a estar madurando el procesamiento de datos de tu propia alma. Acordate que decir A3 en mi caso es definirte cuál es mi alma y que esta es una nave de alma y que yo te estoy transportando a la verdad en donde solo somos un alma madre que almacena un montón de almas que creen ser las formas físicas de los semejantes del cuerpo raíz que es el cuerpo del alma madre. Adiós, hasta mañana y sigamos con la cronomeditación.